Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús. Vamos a dar lectura a todo el Salmo e iniciamos con la segunda parte. Dice así la bendita palabra de Dios. Dio satisfacción del alma, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscan mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Hace 8 días iniciamos este salmo desde el versículo 1 hasta el versículo 2, la primera parte, donde hablábamos acerca del anhelo del alma, anhelo de nuestra alma. ¿Cuál es ese anhelo de nuestra alma? Versículo 1. En esta parte vamos a estudiar desde el versículo 3 hasta el versículo 6 y he titulado la predicación de hoy La satisfacción del alma. La satisfacción del alma. Y la pregunta es, ¿en qué está esa satisfacción del alma? ¿En qué se satisface usted como persona, como hijo de Dios? ¿En dónde encuentra satisfacción? Y vamos a mirar 4 puntos en los cuales dice el proverbio, dice el salmista, que podemos encontrar esa satisfacción. Y en primer lugar dice que, vamos a estudiar 4 puntos. En primer lugar nos dice que esa satisfacción del alma está en el amor de Dios. En segundo lugar, esa satisfacción del alma está o la podemos encontrar en nuestra respuesta natural a ese amor de Dios. En tercer lugar, esa satisfacción del alma la podemos ver en la plenitud que nos da Dios. Y en cuarto lugar, usted puede darse cuenta de esa satisfacción del alma según sea su meditación, en su meditación. Entonces vamos a entrar en materia porque en estos versículos David expresa muy claramente cómo el amor de Dios supera cualquier expectativa del ser humano y cómo el alma de David y el alma nuestra debe encontrar plenitud y plena satisfacción en él. Vamos a dar lectura a estos 4 versículos. Y dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así que te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Observamos que a pesar de el rey David estar en este momento en ese desierto físico, porque era un desierto árido, seco, recordamos que él huía de su hijo Absalón. En ese momento su corazón, en vez de estar afligido, triste, desesperado, está lleno de alabanza y de confianza a Dios. Por eso esta porción de la Escritura, esta porción del Salmo, nos enseña que no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, no importa la circunstancia por la que estemos pasando. Es importante en cualquier circunstancia tener este conocimiento de que Dios está allí, de que Dios ha prometido estar ahí con nosotros. Y a pesar de esas circunstancias, nosotros como hijos de Dios nos acercamos a Él. Y al acercarnos a Él vamos a encontrar gozo, paz, tranquilidad, satisfacción en medio de un mundo que no ofrece nada de esto. En medio de un mundo lleno de estiércol, porque es lo que ofrece el mundo, basura. Por alguna razón estamos aquí. Si no estuviéramos en un cine, en un centro comercial, o durmiendo, pero Dios nos ha convencido que lo mejor es estar en su presencia. Bien dice el salmista, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchos de nosotros, y podemos ver, algunos están enfermos, pero muchos prefieren otras cosas que los llenan más, otras cosas que satisfacen más su corazón. Bien dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si realmente mi tesoro estuviese en las manos de Dios, en el conocimiento de Dios, nada se interpondría entre mi deber como hijo de Dios de no dejar de congregarme. En lo absoluto, nada. Únicamente, estar en una cama, en un hospital, estar en la cárcel, estar tirado en una cama que ya no me puedo mover. Pero por lo demás son excusas. Son totalmente excusas y somos inexcusables, cualquiera que sea el motivo por el cual yo dejo de asistir a la congregación. Yo dejo de atender a esa convocatoria que Dios me hace. Recordemos que el salmista habla acerca de Dios, que Dios convoca a toda la tierra, a todo el pueblo, a toda la congregación, para que vengan, porque ¿qué va a hacer Él? Él va a hablar, Él va a instruir a su pueblo, Él va a derramar bendición a su pueblo. Recordemos el jueves, cuando estudiamos acerca de ese encuentro con Dios, de esa oración, que es un encuentro con Dios, que Dios convocó todo el pueblo al lugar de congregación, dijo, porque yo me voy a manifestar. Allí va a estar mi presencia. Y entonces yo voy a bendecir a ese pueblo. Pero muchos de nosotros preferimos algo que el mundo está ofreciendo. Ya sea distracción, ya sea la compañía de un familiar, ya sea la pereza, cualquier otra cosa. Que eso en ninguna manera satisface mi alma, sacia mi alma. En ninguna manera llena ese vacío que solo Dios puede llenar. Qué bueno que siempre el pueblo de Dios mirara
la importancia y la necesidad que tenemos de depender de Dios. Y que si tenemos algún compromiso, bueno, lo dejemos para después de tener este encuentro con nuestro Dios. Que Él mire en nuestro corazón que realmente Él ocupa un lugar de preeminencia en nuestra vida. Que realmente hay una dependencia de Él. Que realmente nosotros anhelamos su compañía, anhelamos estar en sus atrios, porque hemos entendido que Él es un Dios incomparable. Que no hay Dios como Él sobre la tierra. Que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? El consejo del mundo no satisface. El consejo del mundo no restaura. El consejo del mundo no da vida. Pero el consejo de Dios, ¿qué hace? Fortalece. El consejo de Dios restaura. El consejo de Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. El consejo de Dios satisface el alma. Y solo allí encontramos esa satisfacción de nuestra alma, de nuestro ser. Por eso esa satisfacción del alma, en primer lugar, la encontramos, versículo 3, en el amor de Dios. Y dice así, porque mejor es tu misericordia que la vida. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Miren lo interesante. Pero ustedes dirán, bueno, pero ahí no está nombrando para nada el amor de Dios. Pero es que la misericordia de Dios, y ahorita lo vamos a mirar, es un reflejo de su amor. Esa misericordia es un reflejo de su amor. Por eso David reconoce que la misericordia de Dios es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Esa misericordia de Dios es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer, porque esa misericordia tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Y es que la verdadera fuente de gozo y propósito en nuestra vida no se muestra en los bienes materiales. Bien dice Cristo por allí en Lucas, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es nuestra vida. Ese no es el fin de nuestra vida. El propósito del hombre no se encuentra en las circunstancias que está viviendo. No se encuentra en las circunstancias favorables que llegan a nuestra vida. El propósito del ser humano siempre se encuentra y lo encontramos en ese amor incondicional de Dios y en su presencia cuando se hace manifiesta en nuestra vida. Mire, iglesia, es que la misericordia de Dios prácticamente es el fundamento de nuestra relación con Él, porque sabemos que por su misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Esa misericordia nos da una esperanza, un consuelo, una seguridad cuando estamos en la presencia de Dios. Esa misericordia nos confirma que su amor es eterno y es inmutable, que no cambia por ninguna razón. Y ese amor eterno e inmutable para nosotros debe superar cualquier bien, cualquier beneficio terrenal, cualquier cosa. Vamos a ir un momento a Jeremías 31, no perdamos el Salmo. Jeremías capítulo 31.
Y vamos a enfocarnos en el versículo 3. Y es que esto no es nuevo. Esto no es que, bueno, acomodemos la misericordia para que sea el amor de Dios. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miren lo interesante. Esa misericordia es el reflejo de ese amor eterno de Dios. Si Dios no nos hubiera amado con ese amor eterno, no tendría misericordia de nosotros. No tendría esa paciencia, esa longanimidad que muestra con su iglesia, con nosotros sus hijos. Por eso esta confesión que le hace Dios a Jeremías, diciéndole: mire, con amor eterno te he amado. Mi amor para contigo es eterno, es inalterable. Ninguna circunstancia lo puede cambiar. ¿Y qué estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías? Estaba invadido el pueblo de falsos profetas. Está invadido el pueblo de falsas enseñanzas. Pero con todo y eso, dice: mi amor es eterno y por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo no estar seguros con ese Dios que nos da una misericordia nueva cada mañana? Por eso, esa satisfacción del alma se encuentra en ese amor de Dios. Porque ese amor sabemos que es eterno y es inmutable. Dios hoy no nos va a amar menos que mañana, ni mañana nos va a amar más que hoy. Su amor es completamente inmutable, perfecto. Mire, iglesia, nuestra vida sin Dios carece de todo propósito. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Nuestra vida sin Dios carece de todo propósito verdadero. ¿Por qué razón? Porque fuimos creados con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar el nombre de Dios. Recordemos por allá Isaías 43:7, donde dice: mire, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por eso la vida sin Dios carece de un propósito verdadero. El hombre puede sumirse en sus riquezas, en su bienestar económico, pero al final, ¿eso dónde va a parar? Dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su alma? Y muy lastimosamente la mayoría de los seres humanos, su propósito en este mundo es la riqueza, es tener una buena estabilidad económica. Y no digo que eso sea malo, pero el principal propósito de mi vida debe ser vivir para la gloria de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué bueno que nosotros aprendamos a enfocar nuestra vida en esa búsqueda del conocimiento de Dios, en eso que Dios demanda todo el tiempo de nosotros. Que lo conozcamos, que entendamos que Él es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque esas cosas son las que Él quiere, dice Jehová de los ejércitos. Que enfoquemos nuestra vida en esa búsqueda de esas perfecciones de Dios, antes que en los placeres temporales.
antes que enfrascarnos en cosas que solamente tienen promesa de esta vida, pero no de la venidera. Cuando mi vida solo se centra en lo que yo hago aquí en la tierra, en lo que me genera dinero, en la otra vida no me va a servir de nada. En mi caso, allá en el cielo no hay nada para soldar, porque todo es perfecto. En el cielo no hay computadores para arreglar, porque todo es perfecto. Y esa no va a ser, ninguna de las labores que desempeñamos aquí van a ser requeridas allá. La única labor que va a ser requerida, ¿cuál es? La de adorar a Dios, la de alabar su nombre, la de darle gloria y honra a Él. Ese es nuestro trabajo. Y si no lo hacemos aquí, si no hacemos esa labor aquí, ¿dónde la vamos a hacer? En el infierno. Allá va el que no adora aquí en la tierra, el que no ora aquí en la tierra, va a hacer lo que hizo el rico. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Orar en el infierno, clamar a gran voz en el infierno. Y ya no tiene ningún sentido. Usted ya tuvo su tiempo. Pero cuando oramos y adoramos y alabamos aquí, también lo iremos a hacer en el cielo. Porque esta vida que tenemos aquí es el inicio de nuestra eternidad. Según como vivamos aquí, vamos a vivir en la eternidad. Según con los que nosotros amemos congregarnos, con esos mismos nos vamos a congregar en la eternidad. Si usted anhela y se deleita en la compañía de los malos, pues bueno, va a tener esa misma compañía en el infierno. Pero si usted anhela la compañía de los santos, de sus hermanos que comparten su misma fe, esa misma compañía vamos a tener en el cielo. Y va a haber una satisfacción completa en nosotros. Qué bueno que nosotros aprendamos a valorar ese amor de Dios. Que aprendamos a darle ese valor que realmente tiene. Por encima de cualquier comodidad aquí en la tierra, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier éxito o cosa pasajera. Que por encima esté presente en nosotros ese amor de Dios que es eterno y que es inmutable. Bueno, la pregunta es ¿cómo podemos aprender a valorar eso? ¿Cómo puedo yo valorar ese amor de Dios? Bueno, cuando voy todos los días a sus pies en arrepentimiento y fe. Es una forma práctica en que usted lo puede hacer. En que Dios cuando mira va a ver a un hijo allí orando en lo secreto. Y Dios va a decir, mire, este me ama realmente. ¿Cómo valorarlo? A través de que cuando usted esté allí en su lecho, en su cama, usted no está divagando en los problemas que tuvo en el día, sino meditando en su palabra. ¿Cómo puedo valorar yo ese amor de Dios? Cuando realmente me entrego y me abandono en su voluntad. Ahora viene el segundo punto. ¿Cuál es la respuesta a ese amor de Dios? ¿Cuál es mi respuesta natural a ese amor de Dios? ¿Cuál debe ser mi respuesta cuando veo esa magnitud del amor de Dios hacia mí? Que sé que Dios no me ama tal como soy, sino a pesar de lo que soy. Debe haber una respuesta que fluya,
una respuesta natural, no una respuesta forzada. ¿Cuál debe ser esa respuesta natural? Versículo 4 del Salmo 63. Dice el salmista: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esa debe ser tu respuesta natural a ese amor de Dios, que toda su vida la dedique a Dios, bendiciendo su nombre y no avergonzarse de alabarlo. Mire, cuando entendemos realmente cuán bueno es Dios, nuestra relación natural debe ser alabarle y debe ser ese afán de cumplir esos mandamientos de Dios, esos propósitos de Dios cuando dice no deje de congregarse. Que nos alegremos como los del Salmo 122, que dice: qué alegría cuando me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Que haya un gozo, que haya como un desasosiego por esperar ese primer día de la semana para venir a rendirle esa adoración pública. Y que haya ese anhelo de todos los días llegar a su presencia en oración, en alabanza, escuchando su voz, que Él escuche mi voz, que yo escuche su voz. Mire, iglesia, es que mi adoración hacia Dios no debe ser solo una práctica religiosa, simplemente por cumplir, llenar un requisito. No debe ser algo por cumplirle a alguien. La adoración, esa adoración que yo le brindo a Dios, es una respuesta sincera de gratitud hacia Dios. ¿Por qué razón? Por su fidelidad. Porque aunque yo soy infiel, porque lo soy, Él siempre permanece fiel. Él siempre permanece fiel. ¿Y su amor cómo es? Inagotable. Su amor no se cansa. No debe ser una respuesta forzada. Ay, verdad que yo tengo que orar porque eso tanto que me martillan en la iglesia, que ore, que no deje de congregarme. Yo mejor como que sí voy porque si no después me jalan las orejas. ¿Por qué no ha vuelto? No, debe ser una respuesta natural, que fluya por algo que el Espíritu Santo ya hizo en mí, una transformación realmente, y me dio un nuevo corazón. Y es su Espíritu el que me mueve a hacerlo con gozo. Por eso, esa adoración debe ser una respuesta espontánea, una respuesta que brote, que fluya al reconocimiento de la gloria y fidelidad de Dios. Porque yo reconozco esa gloria, esa bendición que recibo diariamente de parte de Dios. Mire, iglesia, nosotros vemos a través de la Escritura muchas personas, muchos seres humanos como nosotros, de carne y hueso, que han experimentado esa presencia de Dios y han respondido con mucha gratitud y con mucha alabanza. Y la Biblia está llena de personas que responden con gratitud aún en medio de las pruebas. Vemos, por ejemplo, respuestas como incoherentes al ojo humano. Por ejemplo, la respuesta de Job, que dijo: aunque me mates, aunque él me mate, en él esperaré. Y estaba siendo afligido. Gracias. Y continuaba en esa aflicción y decía: Señor, tú me probarás con fuego y yo saldré
como oro. Y Dios estaba ahí ensañado contra él todo el tiempo. Y además de sus dichosos amigos acusándole todo el tiempo, tenía a su esposa injuriándolo todo el tiempo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Job? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice la Escritura, en todo esto no pecó Job. Vemos una respuesta a esa gloria de Dios, a esa presencia de Dios, por ejemplo en Isaías. Vamos a ir a Isaías un momento. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 3. Y mire lo interesante. Luego de que Isaías tuvo esa visión de la gloria de Dios, dice Isaías, viendo a estos ángeles, cómo adoraban a Dios. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciás de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire la respuesta de Isaías. Una respuesta en adoración, considerándose que no era digno de estar allí. Mire, iglesia, es que la alabanza, la oración, la adoración, no solo honra a Dios, sino que también edifica nuestra fe, fortalece nuestra fe. Cada vez que nos acercamos a Dios, somos fortalecidos y nuestra fe va en aumento, porque es la respuesta de Dios. Qué bueno que nosotros hagamos de esa alabanza, de esa adoración, de esa comunión con Dios, un hábito diario. Que no esperemos cada semana, cada domingo, cada jueves, para tener ese encuentro con Dios, sino que nosotros podamos hacer de eso un hábito diario, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana. Que sea parte de esa disciplina que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios. Que forme parte de esos hábitos a diario que tenemos de desayunar, almorzar, cenar, bañarnos, dormir, comer, respirar. Que no podamos pasar un día sin tener esa relación con Dios. Que podamos formarlo como un hábito en nuestra vida, una costumbre, una sana costumbre que no pueda ser corrompida por una mala conversación, como le dice el apóstol Pablo a los corintios. Porque las malas conversaciones, cuando nuestra compañía está con el impío, esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una buena costumbre el no dejar de congregarnos. Y es una buena costumbre el tener un encuentro diario con Dios, de día y de noche. Pero una mala conversación puede dañar esas malas costumbres. Alguien puede contar su testimonio. Mire que yo necesito de eso. Mire, yo me levanto por el lado derecho de la cama y el primer pie que pongo es el derecho. Y eso, haga eso, mijito, y verá cómo le va. Y empiezan a cambiar, oiga, sí, ¿no?
como que voy a intentarlo. Y en su humanidad puede que lo haga. Y está suplantando una orden de Dios de tener comunión con Él. ¿Por qué? Por una mala conversación. Tantas cosas que el mundo se inventa, que el mundo crea con el único propósito de alejar su corazón, su mente, de la dependencia de un Dios santo y poderoso, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, pero ¿cómo empezar a ser agradecido? Bueno, pues como la misma palabra lo dice, puede empezar agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que recibe. Pero ¿yo qué bendiciones recibo? Bueno, su salud no es una bendición, poder ver no es una bendición, poder hablar no es una bendición, poder oír no es una bendición, poder tener algo que ponernos no es una bendición, poder disfrutar de los rayos del sol no es una bendición, poder disfrutar de la lluvia no es una bendición, poder tener un bocado frente a nosotros no es una bendición. Hay miles, millones de bendiciones. Pero en nuestro corazón tan duro, al momento de orar al Señor, pero yo qué puedo decirte, ¿por qué te agradezco, Señor? Ahora que veo a Lucas, tener un hijo no es una bendición, es una bendición grande, porque significa la continuidad de nuestra descendencia. Esa misericordia de Dios. Tener padres no es una bendición, tener hermanos no es una bendición, tener un lugar donde congregarnos no es una bendición, poder respirar no es una bendición, poder deleitarnos con lo que comemos, saboreando las cosas, no es una bendición. Porque es muy terrible cuando usted come y no le siente sabor a nada. Que sabe que tiene que comer como por mantenerse vivo. Pero cuando Dios le da esa bendición de degustar las cosas, eso es una bendición. Entonces hay miles de bendiciones donde usted puede dar esa respuesta en agradecimiento a ese amor de Dios. Pero el hombre en su naturaleza caída dice, ¿yo por qué le agradezco a Dios? Dios no me ha dado nada. Y empezamos a ver las cosas que tienen otros. Y a comparar, pero mire ese incrédulo, mire ese sí disfruta y ese sí, ¿yo qué? Pero no entendemos que ese amor especial de Dios, que es eterno y que no cambia y que nos ha prolongado su misericordia para que nuestra eternidad sea en la presencia favorable de Dios. ¿No entendemos eso? No le damos valor a la eternidad. El ser humano no le da valor a la eternidad. Porque lo que valora es lo que ve. Es lo que puede tocar, es lo que puede sentir. Pero Dios no está en sus planes. Por eso podemos empezar agradeciendo a Dios por todas esas bendiciones, expresando esa gratitud en oración, recordando todas sus maravillas, incluso en tiempos difíciles, incluso en la necesidad. Bien decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento delante de Dios, cualquiera que sea mi situación. Y él no pasó por situaciones fáciles. En muchas ocasiones lo recogieron casi muerto. Mire, iglesia, qué bueno que nuestra alma
tenga esa satisfacción en ese amor de Dios y que nosotros podamos dar una buena respuesta a ese amor que Dios nos brinda todos los días de nuestra vida. Que podamos hallar, y viene el tercer punto, esa plenitud en Dios. Que podamos hallar esa plenitud en Él. Versículo 5. Dice, como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Como meollo de grosura. Aquí esta palabra meollo hace referencia a lo mejor de los sacrificios que ofrecía, la mejor presa que era servida a la persona que se iba a honrar. O sea, es lo mejor. Dios nos sacia con lo mejor que Él puede darnos. Y qué mejor que su amor, que sacia todo, que cumple todo, que satisface todas nuestras expectativas. Ese amor que nos salva, ese amor que nos corrige, ese amor que nos instruye, ese amor que nos amonesta, con el único propósito de que no perdamos ese horizonte, esa mirada, que no se desvíe nuestra mirada ni a la derecha ni a la izquierda, sino que todo el tiempo nuestros ojos están puestos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso el rey David estaba declarando aquí que su alma solamente iba a ser saciada como cuando estaba disfrutando de un banquete con los suyos. Porque Dios la sacia de esa forma. Porque nos deleitamos en su presencia. El verdadero Hijo de Dios se deleita en la presencia de Dios. Hay un deleite. Por eso aquí el salmista nos está recordando que solo Dios puede llenar ese vacío que muchas veces, y la mayoría de las veces, si no todas, intentamos llenar con cosas temporales. Cuando usted siente en su vida, en su alma, que ya su vida no tiene propósito, que no tiene nada que hacer, y busca satisfacción aquí, busca satisfacción allá, ¿por qué andar loco buscando en otras cosas, sabiendo que la solución la tiene ahí en sus manos, ahí donde tú estás, en el lugar donde esté? Simplemente llegue a los pies de Dios en oración y súplica, en arrepentimiento y fe. Señor, perdóname porque estoy buscando algo que solo encuentro en tu presencia, no en otra parte. Ahí en la presencia de Dios es que el verdadero Hijo de Dios encuentra satisfacción. Bien dice el salmista por el Salmo 37, deleítate asimismo en Jehová, ¿y qué sucederá? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué va a cumplir Dios? El deseo de tu corazón. Él va a hacer su voluntad, que es mejor que la mía, que es mejor que la suya. Porque la voluntad de Dios para con nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros, los hijos de Dios, son los únicos que podemos decir esta confesión que hace el apóstol Pablo por allá en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos
que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un impío puede decir eso, pero ¿es real? No. Al impío todas las cosas no son para bien. Muchas de las cosas que le suceden son para destrucción, son para su propia destrucción, aún la abundancia en la que viven. Es lo que describe el Salmo 37 también. Por eso dice que no te fatigues a causa del impío que prospera a causa de su impiedad. Mire, algo que tenemos que tener en cuenta es que solamente Dios puede llenar el vacío del corazón humano. No hay otra forma. No hay para qué apartarse a tomar consejo en otra fuente. No hay para qué apartarme a tomar consejo y cobijarme con cubierta de otro espíritu. El mismo Cristo afirma por allí el Evangelio de San Juan. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Bien dice la Escritura, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando nosotros nos enfrascamos en buscar satisfacción en cosas externas, nunca encontramos paz verdadera. De pronto vamos a encontrar un contentamiento momentáneo, pero pasa y sigue el vacío. No hay paz verdadera, porque solo en Dios encontramos esa plenitud. Él nos da esa plenitud. Por eso esa satisfacción del alma está en el amor de Dios. Y cuando veo ese amor de Dios hay una respuesta natural que fluye de mí. ¿Por qué razón? Porque sé que en Él hay una plenitud para mi vida, para mi ser. ¿Y cómo se evidencia todo eso? ¿Cómo evidencio yo esa plenitud? ¿Cómo puedo examinarme a mí mismo si tengo esa plenitud de Dios? Bueno, viene el cuarto y último punto, y es ¿en qué está usted meditando? ¿Cuál es su meditación? Versículo 6. Miren lo que dice la Escritura. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí David está mencionando que sus noches, que en todas esas noches donde no puede dormir, su pensamiento está en Dios, meditando en Él. ¿En qué se desgasta usted su mente cuando ha tenido un día tan estresante? ¿Meditando en los problemas del día? ¿Meditando en lo que va a hacer mañana? ¿Meditando en cómo va a solucionar algo que usted hizo en lo cual está dañando su nombre, su honra? ¿O está meditando en Dios, en su palabra, diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, dame una luz de esperanza. Recuérdame, Señor, esos consejos que he estudiado y alúmbrame qué debo hacer, porque necesito de ti. Cuando enfrentamos incertidumbre, preocupaciones o ansiedades,
Mire, dirigir nuestra mente hacia Dios nos trae tranquilidad, nos trae paz, nos trae confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que esa respuesta va a estar allí. Porque estamos meditando en Él. Por eso qué bueno que nos preguntemos de vez en cuando, bueno, ¿yo qué estoy usando o qué estoy haciendo para que mi alma sea llena, para que mi alma sea realmente satisfecha? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy buscando nuevas relaciones? ¿Estoy buscando cómo entretenerme? Otra fuente de entretenimiento. O medito en qué voy a hacer mañana para desestresarme. Dios coloca las cosas sin necesidad de nosotros estresarnos. Bien dice la Escritura, que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Qué bueno descansar en Cristo, descansar en su palabra. Qué bueno que atendamos esas enseñanzas que nos da Dios en su palabra, donde nos dice que esa meditación en su palabra fortalece nuestra fe. Que esa meditación en su palabra nos da descanso. ¿Ustedes se acuerdan la instrucción que le dio Dios a Josué cuando iba a enfrentar a gobernar todo el pueblo? La primera recomendación que le dijo, mire, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fue una de las primeras ordenanzas que Dios le dio. Medita en esta palabra. Medita en esta ley que yo te he dado. Porque eso es lo que te va a dar paz, le va a dar esperanza, lo va a llenar de fortaleza, le va a dar sabiduría para gobernar este pueblo. Si nosotros recordamos el Salmo 1, dice... El Salmo 1, el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él no dice que la paz está sentado en silla de escarnecedores, ni está andando con los pecadores todo el tiempo. No dice que está en la paz está en eso, porque dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A eso está diciendo la Escritura. Que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿dónde vamos a tomar consejo? Ay, amigo, mire lo que me está pasando. ¿Usted qué me dice? ¿Qué puedo hacer? Amiga, mire la situación que estoy pasando. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué puedo hacer? Consejo de malos. Pero no está su deleite en esa ley de Dios, que realmente lo puede satisfacer, le puede llenar. Cuando usted reflexiona en Dios, cuando usted reflexiona en la palabra de Dios, la respuesta de Dios es darle seguridad. Porque nos ayuda a recordar esa palabra fiel que Él ha implantado en nuestro corazón. Y puede decirle, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una esperanza allí.
Porque pensar en Dios, pensar en esas promesas de Dios, me aleja de la ansiedad. Y me da seguridad, me da esperanza. Por eso lo mejor que puede hacer usted como hijo de Dios, cuando enfrenta una preocupación, cuando enfrenta una aflicción, cuando enfrenta una dificultad, en lugar de dejar que esa ansiedad lo gobierne, que ese estrés hasta lo enferme, lo domine, pues tómese un tiempo para pensar en esas perfecciones de Dios, en quién es Dios, en que Él es ese Dios que está ahí a su lado como un poderoso gigante, en que es ese Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, en que Él es ese Dios que como con un escudo lo rodeará de su favor. En que Él, ese Dios, que aunque usted ande en valle de sombra de muerte, usted no temerá mal alguno, porque Él estará ahí con usted, infundiéndole aliento todo el tiempo. Tome tiempo para pensar en esa grandeza de Dios, en esas promesas que usted de pronto por pereza o porque piensa que eso no es para usted, las menosprecia todo el tiempo. Eso de memorizar la Biblia, que eso le corresponde a los que predican. ¿Yo para qué? No, es que Dios demanda de nosotros que esa palabra abunde en nosotros. Es una demanda del Dios Todopoderoso. ¿Cómo puedo practicar? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Bueno, puede escribir textos escriturales que usted vea que son de mucha bendición, más que otros. Puedes escribirlos para estarlo recordando. Empezar a memorizar esos textos escriturales donde usted se llena de confianza, donde sabe que Dios lo está apoyando todo el tiempo, donde sabe que Dios está con usted todo el tiempo, para que usted pueda repetirlos en el momento de la dificultad, o para que usted pueda compartirlos con otro en el tiempo en que tenga una conversación con otra persona que necesite también un consejo. Qué bueno que esa palabra no solamente esté aquí escrita en este libro, sino que también more en abundancia en nuestro corazón. Que esté grabada con un cincel en nuestro corazón. Que fluya por nuestras venas esa palabra de Dios. Que realmente estemos recordando que Dios es nuestro único refugio, nuestro único escondedero, nuestra única fortaleza, nuestra única torre fuerte, nuestro único escudo, nuestro único libertador, el único salvador. Que usted tenga eso en mente, eso presente en su vida. Mire, en esta porción del Salmo, David nos enseña que esa mayor satisfacción del alma en la vida viene de una comunión íntima con Dios, de una comunión profunda con Dios, de una relación personal con Dios, donde yo hablo y Él me responde. Está diciendo prácticamente, literalmente, que su amor es mejor que la vida diaria, que su amor es mejor que nuestra vida. Bien decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa presencia de Dios nos llena de gozo, y el pensar que Él nos da paz en momentos difíciles debe ser nuestro consuelo. Qué bueno que aprendamos a buscar y confiar en ese Dios. ¿Y saben cuál va a ser el resultado? Que su alma nunca va a estar vacía.
que siempre va a haber esa satisfacción en su alma. Por eso aprendemos aquí en este salmo que en medio de cualquier circunstancia, Dios y solo Dios es suficiente para saciar nuestra alma. Solo Él es suficiente. ¿Por qué razón? Pues porque primero su amor nos da propósito. Su amor nos da un propósito en la vida. Porque sabemos que vamos a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué razón? Porque esa respuesta natural que yo doy en adoración me acerca a Él. Me acerca a Él. Porque hemos aprendido que allí está su presencia. ¿Por qué otra razón? Solo Dios es la satisfacción del alma. Porque su presencia nos da esa plenitud que necesitamos. Y no necesitamos buscar otra cosa, porque solo en Él está esa plenitud. Y por último, porque meditar en Él, en su fidelidad, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y va a guardar sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. ¿Qué otra seguridad puedo yo pedir? ¿Qué otra cosa puedo yo pedir de Dios? Mi deseo con toda el alma es que este mensaje de hoy, este sermón de hoy, esta predicación de hoy, nos motive realmente a que esa respuesta fluya de nosotros, que no sea por una obligación, que no sea por llenar un requisito, sino que sea ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos motive a buscar de Dios con todo nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque bien dice el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Y por eso voy a meditar en ti cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite de ti en ti en la vigilia de la noche.